Pues muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, para quienes no me conocen, soy abogado especialista en reclamaciones de seguros. Hoy tenemos un tema que es de especial relevancia e importancia para los agentes de seguros, porque muchos de los rechazos que nos llegan a nuestra firma, si se acuerdan, yo soy fundador de la firma Galvo, Global Insurance Claimers, una firma especializada en reclamaciones de seguros con 27 años de experiencia. Ahora en agosto, si Dios quiere, el 10 de agosto cumpliremos 27 años reclamando siniestros, representando exclusivamente los intereses de los asegurados, y solamente trabajamos como asesores para los asegurados y para los agentes de seguros. Y durante esos más de 20 años litigando la materia de seguros y esos 27 años reclamando siniestros, nos hemos podido dar cuenta de que existen muchísimos rechazos de siniestros porque las aseguradoras invocan la prescripción. En mi opinión, se ha abusado históricamente del rechazo del siniestro, invocando prescripción de ese siniestro, precisamente. ¿Por qué? Porque las aseguradoras todavía lo hacen, ¿eh? Emiten rechazos de siniestros cuando ya transcurrieron más de 2 años contados a partir de la fecha del siniestro. No obstante, y sin importar que el asegurado esté gestionando, esté documentando, esté interactuando con ajustadores o con la aseguradora para que el siniestro sea indemnizado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando ocurre un siniestro, los ajustadores, los asesores o las áreas de siniestros de las aseguradoras en cualquiera de los ramos. Esto no es exclusivo para el ramo de daños, también se da en gastos médicos, en vida, en accidentes personales, en todos los ramos. Generalmente el asegurado reclama, da el aviso de siniestro, aporta información y la aseguradora, por conducto de quien la representa, solicita información y le entregas y te vuelve a solicitar, y eso hace que los tiempos vayan pasando y muchos siniestros llegan a exceder los 2 años de gestión, y cuando llegan los 2 años, la aseguradora emite una carta de rechazo invocando que ha operado la prescripción. Pero ahorita les voy a explicar cómo eso es relativo. Es relativo, ¿por qué? Porque hay criterios de la Corte, hay resoluciones de tribunales que, aunque no han llegado a ser tesis ni aisladas ni jurisprudenciales, son criterios que nos van orientando para tomar decisiones al momento de reclamar un siniestro que ha sido rechazado invocando una prescripción. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque los tiempos de prescripción, pues ahí están en la ley. Son 2 y 5 años, y ahorita les voy a explicar cuál es el de 5 años. Solamente hay un solo caso para que prescriben 5 años, y todos los demás se prescriben en 2 años. Esos 5 años y esos 2 años no se han extendido, siguen ahí, siguen igualitos, 5 y 2. Lo único que ocurre es que hay actos y hechos que interrumpen la prescripción, y esos son los que uno debe de identificar al momento de que tiene un rechazo donde la aseguradora invoca que ha operado una prescripción. ¿Por qué? Porque los tribunales han resuelto que la prescripción, inclusive en la propia ley sobre el contrato de seguro, establece algunas formas de interrumpir la prescripción, pero hay muchas otras formas de interrumpir la prescripción, y esas son las que el agente de seguros debe identificar, y si no logra identificar con claridad, pues apoyarse en un asesor especializado en materia de seguros, apoyarse con un abogado especializado para que pueda, con apoyo de ese profesional, ver cuáles son los hechos y actos jurídicos que durante el proceso de reclamación o documentación del siniestro son aptos y suficientes para demostrar que la prescripción ha sido interrumpida. La ley no ha extendido los plazos de prescripción. Lo que ha ocurrido es que existen varias causales reconocidas tanto por la ley como por los tribunales que son aptos y suficientes para interrumpir esa prescripción, y entonces poder reclamarle a la aseguradora que me debe de indemnizar aun y cuando ella haya considerado que el siniestro ha prescrito. Y este tema, por eso les comento, es muy relevante porque muchos de los siniestros que nos llegan por prescripción
hemos logrado identificar que no están efectivamente prescritos. ¿Por qué? Porque durante el proceso, después del aviso de siniestro y del proceso en el que se interactuó con ajustadores y aseguradora, se llevaron a cabo actos y ocurrieron hechos que son suficientemente fuertes y válidos para interrumpir esa prescripción y tener acceso a la indemnización derivada de ese siniestro. Y hoy otra vez nos acompaña en esta ocasión Marcela, quien me va a apoyar para leerme las diapositivas, porque algunos de ustedes, si no me conocían, se dan cuenta que estoy volteando para enfrente, pero yo estoy ciego. Entonces necesito que alguien me ayude a leer las diapositivas, porque si no, entonces si me las quiero aprender, seguramente les voy a decir algo incompleto. Entonces, por favor, Marcela, nuevamente me ayudas en esta ocasión. Muy bien, licenciado. El tema de hoy es la gestión del rechazo por prescripción del siniestro. Tenemos la primera diapositiva que es el rechazo del siniestro. Se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Bien, los que ya han estado acompañándonos en anteriores conferencias van a decir otra vez el licenciado va a decir lo mismo, va a repetir lo mismo que nos repite siempre. Pues sí, y les dije desde el principio, les voy a repetir en cada sesión lo mismo porque, aun y que no lo crean, sigo teniendo consultas donde el agente de seguros o el asegurado nos cuestionan o nos preguntan cómo es que pueden abordar un tema y cuando yo les digo, y tienes el rechazo del siniestro, no, no me lo ha mandado la aseguradora, no, no me lo han dicho, pero ya me lo dijeron verbalmente. O no, no me lo han dicho, pero ya me lo dijo el agente que lo van a rechazar. Bueno, mientras no lo tengas por escrito, es casi imposible saber cuáles son tus derechos, a partir de cuándo inician esos derechos, porque ese acto tan relevante que es el rechazo del siniestro es un acto jurídico con el cual inician algunos derechos y obligaciones para las partes. Y entonces es muy importante que lo tengamos por escrito. No admitan, no acepten ni un solo rechazo de un siniestro si no se lo dan por escrito. Eso es relevantísimo que lo tengamos por escrito porque en materia de seguros todas las comunicaciones deben de ser por escrito y eso es muy fácil de confirmarlo porque en las condiciones generales de casi todas las pólizas, por no decir todas, existe una cláusula general que se llama comunicaciones y en esa cláusula general se establece la obligación de comunicar por escrito todo lo que tiene que ver con ese seguro, con esa póliza. Entonces, no es porque a mí se me ocurra, ley sobre el contrato de seguro, no dice cómo debe ser el rechazo, no dice que debe ser por escrito. Es más, ni siquiera habla del rechazo. La formalidad que debe de revestir emana o deriva de una cláusula general que es la de comunicaciones y además es un principio básico. Lo que tengo documentado es más fácil de mostrar o probar con un documento que probar, pues lo tengo que llamar como testigo y tengo que tener mucha certeza en qué me dijo, cómo me lo dijo, para que eso que yo digo que él me dijo, lo pueda él ir a testiguar en un juicio. Imagínense la complejidad que nos implicaría a todos. Decir, tráiganse como testigo a tal persona para que al juez venga y le diga a partir de cuándo nos rechazaron el siniestro y cuál fue la causa y el motivo y el fundamento que nos dieron. Eso es muy complicado. Por eso debe de ser por escrito. Debe estar fundada y motivada esa carta o ese escrito o ese documento. Debe estar siempre fundado y motivado el rechazo del siniestro y que no es otra cosa más que exponer cuál es el fundamento jurídico o cuál es la condición especial o general que invoca la aseguradora de la póliza por la cual viene rechazando el siniestro. Cuando se trata de rechazo por prescripción, no te va a citar una cláusula de la póliza. Generalmente te van a citar el artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro. No van a citar textos de las pólizas. Cuando rechazan por prescripción, lo que hacen es invocar el artículo 81 y lo ponen en esas cartas y dicen que ya transcurrieron más de 2 años contados a partir del acontecimiento, que ellos identifican el acontecimiento como el siniestro. Entonces, debe ser por escrito. Generalmente, cuando hablamos de esta carta de rechazo por prescripción, pues va a traer
he invocado o transcrito o inserto en esa carta el artículo 81 y van a decir que ya pasaron más de 2 años, sin dar más explicaciones, es lo que dicen esas cartas habitualmente. Pero debemos de tener esas cartas, debemos de tenerlas por escrito. Y ahora sí, vámonos al artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. ¿Qué dice Marcela, por favor? Muy bien. Artículo 81, Ley sobre el contrato del seguro. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: uno, en 5 años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida; dos, en 2 años en los demás casos. En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha de acontecimiento que les dio origen. En todos los casos es a partir del acontecimiento que les dio origen. Y ya se dieron cuenta, efectivamente, para la cobertura de fallecimiento, no se confundan porque de repente aquí hay una confusión. Tenemos pólizas de seguro de vida con la cobertura de fallecimiento, pero también a veces tenemos otras coberturas, como la de incapacidad. Esa de incapacidad prescribe en 2 años, aun y cuando está en una póliza de vida, no tiene la misma oportunidad que la cobertura de fallecimiento. Entonces, pongan mucha atención en eso. No se confíen que porque está en un seguro de vida, esa cobertura de incapacidad también va a operar con una prescripción de 5 años. No, esa es en 2 años. Entonces, eso es algo que nos han consultado en algunas ocasiones. No han logrado identificar que aunque venga en una póliza de vida, no porque venga ahí, va a correr la suerte de la cobertura de fallecimiento para prescribir en 5 años. No, la única que prescribe en 5 años es la cobertura de fallecimiento. Todas las demás van a prescribir en 2 años, así que hay que estar muy atentos. Y ahora sí, ese es el artículo, ese artículo está inmovible, ese es el que está vigente y ese es en el que tenemos que apoyarnos siempre que hacemos una reclamación derivada de un rechazo por prescripción, porque ese es el que invoca la aseguradora. Pero en la ley sobre el contrato de seguro se invocan algunas o se refieren a algunas causales de interrupción de la prescripción. Y eso es lo que nos interesa en esta plática y ahorita les voy a explicar una de tantas causales que reconocen la Corte y los tribunales colegiados, que es la reclamación ante Conducef. Y ahorita les voy a explicar de dónde deriva eso. Porque aunque en la ley sobre el contrato de seguro no dice que la reclamación ante la Conducef interrumpe la prescripción, en la ley sobre el contrato de seguro dice que el nombramiento de peritos. Cuando habla de interrupción de la prescripción, se refiere al nombramiento de peritos como uno de los actos que interrumpen la prescripción. Pero hay otros actos y hechos que también lo interrumpen y esos son los que precisamente vamos a platicar. Y quiero que sepan que hay varios, no solamente los que están en la ley sobre el contrato de seguro. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Marce. Muy bien, tenemos la prescripción. Se desprende en las viñetas: prescripción en la cobertura de fallecimiento, que es por 5 años; prescripción general, que es de 2 años; prescripción en la cobertura de responsabilidad civil, de 5 años; e interrupción de la prescripción. Bien, las primeras dos viñetas son lo mismo que acabo de decirles hace unos minutos. Fallecimiento 5 años y todas las demás prescriben en 2 años. Hay una que no viene en la ley, pero se deriva de un criterio reciente de la Corte. Reciente les hablo de los últimos 2 años, 2, 3 años. ¿Qué dijo la Corte? Cuando fallece alguien por causa de un tercero y el tercero es civilmente responsable de ese fallecimiento y tiene una cobertura de responsabilidad civil, bueno, ese fallecimiento lo pueden reclamar los beneficiarios de la víctima a la aseguradora o al causante del daño que esté asegurado, al causante del fallecimiento, que cuente con una póliza de seguro de responsabilidad civil, lo pueden reclamar dentro de los 5 años. En la ley sobre el contrato de seguro no viene esa hipótesis, no viene ese supuesto, pero ese supuesto se deriva de una resolución de la Corte donde se dijo que el fallecimiento derivado de un acontecimiento que sea imputable y exigible a alguien que cuente con una póliza de seguro bajo la cobertura de responsabilidad civil, también es exigible y tiene el mismo plazo de prescripción que el de fallecimiento.
Fíjense cómo la Corte viene a apoyar a los asegurados, a los beneficiarios, a los familiares, para que gocen del mayor y más amplio beneficio que la ley les puede conferir. Y en este caso, atinadamente, se resolvió que tratándose del fallecimiento de alguien, el plazo de prescripción también es de 5 años. Lo equipararon al de fallecimiento. Si tú tienes 5 años para reclamar el fallecimiento y eres beneficiario de una póliza, pues también tienes 5 años para reclamar la responsabilidad civil por el fallecimiento de una persona de la cual tú seas dependiente y tengas derecho a recibir una indemnización. Entonces, ese otro supuesto es relativamente nuevo, les digo, no tiene más de 2 o 3 años, pero es importante conocerlo porque muchas veces alguien fallece que ustedes conocen y los familiares dicen, oye, pero es que ya pasaron más de 2 años y falleció por el atropellamiento de este vehículo o de este camión o de esta unidad y esa unidad contaba con un seguro, pero pues como ya no lo reclamamos, entonces ya prescribió. No, acuérdense que cuando se trata de fallecimiento de alguien, bajo la cobertura de responsabilidad civil, le es exigible a la aseguradora, sin problema alguno, dentro de esos 5 años. No va a ir a poder invocar la aseguradora que ha prescrito el derecho del familiar, del beneficiario, para reclamar el fallecimiento, porque la ley dice que solamente la cobertura de fallecimiento es para 5 años y todas las demás en dos. Entonces, no, aun y cuando se trata de una cobertura de responsabilidad civil, esa por disposición de los tribunales, por disposición de la Corte, también prescribe en 5 años. Ahora sí, causales de interrupción de la prescripción. Hay varias causales. En la ley sobre el contrato de seguro existe la causal que se llama el nombramiento de peritos. Cuando se nombran peritos, con eso se interrumpe la prescripción. ¿Qué otras causales han resuelto la Corte y los tribunales? Entonces, no todas las resoluciones en materia de seguros llegan a convertirse en una tesis que sea orientadora o en una tesis jurisprudencial que sea obligatoria para los jueces. Cuando les hablo de tesis, cuando les hablo de criterios de la Corte, no son criterios que sean obligatorios para las aseguradoras, son criterios que son orientadores y obligatorios para los tribunales que resuelven una controversia en materia de seguros. Entonces, pero ¿qué pasa cuando uno le lleva a una aseguradora una tesis? Aunque no le resulte obligatoria a la aseguradora, sí le va a resultar orientadora para tomar decisiones y van a poder revertir el rechazo o van a poder reconsiderar un rechazo cuando toman en cuenta cómo es que la Corte ha resuelto esa situación específica. ¿Por qué? Porque usan una lógica. Si nos vamos al juicio, en el juicio el juez va a aplicar esta tesis o esta jurisprudencia, esta tesis aislada o esta jurisprudencia, y seguramente va a resolver que el asegurado tiene la razón. Pues muchos abogados de las aseguradoras atinadamente, conscientemente, emiten una opinión a la aseguradora y le dicen, no tiene un sentido irnos a un juicio si es muy probable que al resolver apliquen ese criterio. Mejor vamos aplicando ese criterio desde ahorita y entonces revierten el rechazo a partir de esas opiniones. Entonces es muy importante conocerlas. No van a llegar ustedes con la aseguradora y le van a decir, oye, es que tú la tienes que aplicar. No, no es obligatoria para la aseguradora, es para los jueces. Pero cuando uno tiene ese tipo de tesis, ¿cuál es la estrategia? Oye, aseguradora, ¿podrías traer a la mesa a tu equipo legal para que yo exponga esta problemática y con la opinión de tu equipo legal y no solamente con la opinión de tus ajustadores, de tus áreas de siniestros, puedas sostener el rechazo, sino que tengas una opinión de otra área importante, que es el área jurídica, el área legal o los abogados que representan a las aseguradoras, para que entre todos podamos llegar a una adecuada conciliación o para que entre todos podamos tener una adecuada respuesta o conclusión. Es muy valioso involucrar a las áreas legales o jurídicas de las aseguradoras cuando uno tiene una tesis, cuando uno tiene algo que es con una consecuencia jurídica relevante, porque las consecuencias jurídicas es muy difícil que te las entienda un ajustador, es muy difícil que te las entienda el médico coordinador de la aseguradora, es muy difícil que te la entienda el área de siniestros. Hay que buscar que se involucren a los abogados para exponer el caso
y tratar de evitar un litigio. Siempre debemos de tratar de evitar un litigio. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esa es mi filosofía. Y esa filosofía la hemos venido aplicando durante todos estos años en nuestra firma. Y por eso es que estamos siempre compartiéndoles a ustedes estas pláticas y estos criterios para que ustedes, en la medida de sus posibilidades y si no se sienten seguros, pues se apoyen en expertos de todo lo que nosotros les decimos y vayan reforzados a las reuniones donde están gestionando el rechazo de un siniestro. Llegar a gestionar el rechazo de un siniestro con puras relaciones comerciales, con puros amigos, sí funciona, pero no todo el tiempo funciona. Y es mejor llevar todas las herramientas que puedan a esas mesas para que traten de obtener el mejor resultado para su cliente. Y evidentemente, si ustedes dicen, oye, es que yo no tengo la experiencia, no tengo la habilidad para ir a argumentar, bueno, pues apóyense en un abogado especialista en seguros y puedan tratar de evitar un juicio gestionando ante la aseguradora y sus áreas legales o el invocado de este tipo de tesis de las que yo les comparto cada mes. Actos y hechos jurídicos que interrumpen la prescripción. La Corte, a través de una de las salas de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados y muchos jueces, tanto de distrito como locales, han sostenido que la prescripción se interrumpe, obviamente, como lo dice la ley sobre el contrato de seguros, por el nombramiento del perito, por la gestión que hace el asegurado ante la aseguradora. ¿Por qué? Porque la prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercitado. Pero si yo le demuestro al juez que yo permanentemente, continuamente y sistemáticamente mostré un interés para que se me pagara el crédito que había nacido a mi favor, estuve documentando y atendiendo lo que el ajustador me venía pidiendo o el área de siniestro, eso denota un interés. Y los jueces han resuelto que es suficiente haber demostrado que tenías interés y estuviste documentando e interactuando con los ajustadores y las aseguradoras y que durante todas esas interacciones se estuvo interrumpiendo la prescripción. Fíjense, los jueces dicen, con que hayas tenido comunicación con la aseguradora vamos a llamarle a aseguradora, con sus peritos, con sus técnicos, con sus ajustadores, con sus médicos, con que hayas tenido comunicación es suficiente para demostrar que tuviste interés, porque la prescripción es la pérdida del derecho por falta de interés en el ejercicio de ese derecho. Y si aquí yo le demuestro que sí tuve interés, entonces jamás se demuestra mi falta de interés, independientemente de que hay otros actos más específicos que los tribunales han resuelto que son suficientemente aptos para interrumpir la prescripción. Me quise ir al más sencillo de todos, con que yo le demuestre al juez que estuve interactuando con la aseguradora, con eso muchos de los tribunales consideran que es suficiente para haber interrumpido la prescripción. ¿Y por qué me quise enfocar en ese? Porque ahí les va. Muchos de los siniestros, ustedes presentan el aviso del siniestro, la aseguradora nombra ajustadores o les manda a solicitar documentos, el asegurado se los aporta, después les piden más, el asegurado a veces no los tiene a la mano y tarda semanas o meses en entregarlos y le pidieron 10 o 20 y de repente nomás entrega uno o dos y después a los otros meses entrega otros dos o tres, porque no todos los papeles después de un siniestro los tiene uno a la mano. Hay que ir a recompilarlos, hay que ir a gestionarlos y mucha de la información que la aseguradora y ajustadores piden proviene de terceros, no está siempre en poder del asegurado. Entonces, en ese ir y venir de las interacciones, aseguradora, asegurado, asegurador, asegurado, se van pasando los meses y el siniestro no se ha terminado. No ha terminado el ajustador con un convenio de ajuste. No ha determinado el área de siniestros la procedencia y la cuantía de la indemnización. Llegan los 2 años y en vez de seguir interactuando, la aseguradora emite una carta de rechazo invocando la prescripción. Van a decir ustedes, oiga, Lick, pero ahí no nombramos perito, no se ve evidentemente que haya un nombramiento de perito, no llegamos a la Conducef y no alcanzamos a reclamar todavía dentro de esos 2 años, pues porque seguíamos documentando. Generalmente las aseguradoras y los ajustadores les mandan una carta donde les dicen, oye, ya pasó mucho tiempo, no me has documentado, no me estás atendiendo a las solicitudes, voy a archivar el expediente, lo voy a archivar y si algún día me documentas, lo vuelvo a abrir, pero mientras lo voy a archivar.
muchos creen que ese archivo es un rechazo. No, es solamente que el ajustador dice, oye, como no me estás documentando, yo lo voy a poner a un lado porque a mí me están contando los tiempos de este expediente. Lo voy a archivar o lo voy a regresar a la aseguradora y si algún día tienes oportunidad, me documentas y lo volvimos a abrir. Cuando lleguen esas cartas informando sobre ese archivo, no se asusten, no se preocupen, simplemente significa que lo van a poner en pausa, pero no es un rechazo ni es una declinación del siniestro, que pueden pasar meses y la aseguradora dice, el asegurado no me ha documentado, ya pasaron más de 2 años después del siniestro, pues vamos a emitir una carta de rechazo por prescripción. Cuando tienen esas cartas de rechazo por prescripción, es muy importante que se vayan a la regla general mínima que les estoy compartiendo. Si hay interacción continuada, aunque no sea cada semana, pero sí durante meses, mientras entre una interacción y otra no hayan pasado más de 2 años, es muy importante que pidan apoyo a un especialista en materia de seguros. La regla general es que los jueces con la sola interacción tienen por demostrado el interés del asegurado y con la sola interacción tienen por demostrada la interrupción de la prescripción. No se preocupen, no se asusten cuando les llegue un rechazo por prescripción, aunque hayan pasado más de 2 años contados a partir del siniestro, esa carta de rechazo es muy fácilmente reversible o revertible. Cualquier interacción entre asegurado y aseguradora que yo pueda demostrar fehacientemente, que yo la pueda llevar a un tribunal y demostrarle al juez que esa comunicación se dio, debiera ser apta en la mayoría de los casos para interrumpir la prescripción. Eso que les dicen, jamás se vuelvan a preocupar de un rechazo por prescripción si tienen en un expediente algunos WhatsApps, algunos correos, algunas cartas donde el ajustador pidió por correo o el ajustador pidió ante notario, el asegurado entregó, toda esa serie y ese cúmulo de evidencias, unas son más fáciles de probar que otras, sirven y son aptas para demostrar que ha habido una interrupción de la prescripción. Esto para mí es muy importante que les quede muy claro. ¿Por qué? Porque estoy seguro que más de un siniestro que les rechazaron por prescripción antes de esta plática veían que habían pasado más de 2 años y que llegó la carta invocando que habían pasado más de 2 años después del siniestro y que el siniestro había prescrito. Entonces ustedes dijeron, pues sí, aquí dice en la ley 2 años, ya pasaron más de 2 años, no terminamos de documentar y como no terminamos de documentar ya prescribió, entonces ya ni seguiremos documentando. A partir de que llega esa carta, pues ya el asesor, el agente de seguros en muchas ocasiones le dice a su cliente, pues ya ni sigas documentando, ya prescribió, ya nos lo rechazaron. Y entonces es más fácil decirle al cliente, pues es que te tardaste y como te tardaste, te prescribió y buscaban o han buscado históricamente, pues tranquilizar al cliente diciéndole, pues efectivamente el rechazo es correcto. Si es cierto, mira, ya pasaron más de 2 años desde el siniestro hasta ahorita y aquí la aseguradora dice, pues que como ya pasaron más de 2 años, y yo veo que tú te tardaste en documentar lo que te pidieron porque nunca les entregaste completo, pues ya, mira, ni modo. Y ahí se queda el siniestro. A partir de hoy yo espero que ustedes cuando lleguen esos rechazos le digan al asegurado, vamos a pedir una opinión o déjame revisar a ver si con lo que alcance a entender de la plática del licenciado Gallardo, que nos dio en el mes de mayo del 2025, deja veo si con eso yo logro identificar, deja veo si le hablo al licenciado, le pido que me preste o me facilite alguna de las tesis o alguna de las sentencias y déjame ir con la aseguradora y su área legal para tratar de que esto lo reconsideren y si no lo podemos lograr que lo reconsideren, pues vamos a buscar a un experto que nos apoye para acudir a otra instancia porque la aseguradora y su área legal no es la única instancia que tenemos. Esto es muy importante que no se les olvide las prescripciones. El único siniestro que yo les dijera es casi imposible revertir un rechazo por prescripción es aquel en el que se dio el aviso de siniestro y no hubo una sola comunicación durante años con la aseguradora. Nada, no existe nada, no tengo nada en ese inter que me permita demostrar que el asegurado, después de haber dado el aviso de siniestro, tuvo un interés en que se le indemnizara aportando, reclamando, interactuando con la aseguradora y sus ajustadores. Es bien difícil que no haya ocurrido nada después de un aviso de siniestro.
bueno, hasta ahorita no me ha tocado ni un solo siniestro donde alguien haya dado el aviso de siniestro y después de dar el aviso de siniestro ya no haga caso de ninguna comunicación ni le aporte a la aseguradora ningún documento o informe. Eso no tengo un caso en la memoria que yo diga, ah, mira, tal caso ocurrió eso. Casi en todos los casos donde se da un aviso de siniestro es porque se tiene interés. Y aunque no se tienen todos los documentos e informes en la mano y se tardan en entregarlos, esa tardanza no corre en su perjuicio mientras estén interactuando con la aseguradora. Y ahora les voy a leer una de las tesis. ¿Me ayudas, Marcela, por favor? Claro que sí, licenciado. Esta es la diapositiva de criterios jurídicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021729, décima época, materia civil, tipo aislada. Contrato de seguro. La reclamación presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, interrumpe el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento. El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescribirán en 2 años, excepto cuando se trate de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, que es de 5 años. Por su parte, de los artículos 66 y 69 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se advierte que, inciso A, la sola presentación de la reclamación interrumpe la prescripción de las acciones hasta que concluya el procedimiento. E inciso B, cuando el usuario, el reclamante, no acuda a la audiencia de conciliación y además no presente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha fijada para su celebración justificación de su inasistencia, se acordará su falta de interés y no podrá presentar la reclamación ante la Comisión Nacional por los mismos hechos. De ahí que la reclamación presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, interrumpe el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento de contrato de seguro, ya que el artículo 66 citado señala expresamente que con su sola presentación se interrumpe la prescripción de las acciones hasta que concluya el procedimiento, sin que lo anterior se oponga a que dicha reclamación finalice con la sanción que prevé el mencionado artículo 69, esto es, por falta de interés del usuario y no podrá presentar la reclamación ante la Comisión Nacional por los mismos hechos, pues el precepto 66 no especifica la forma en la que debe culminar el procedimiento. Ok. ¿Qué resolvió ahí la Corte? Si ustedes leen la ley sobre el contrato de seguro, si ustedes leen la ley que es supletoria, que es el Código Civil en materia de seguros, el Código de Comercio, el Código Civil, en ninguno de esos preceptos, en ninguno de esos cuerpos de leyes, se establece que la presentación de la reclamación ante la Conducef interrumpe la prescripción. Ninguno de esos cuerpos de leyes que les acabo de comentar lo menciona. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? A las resoluciones de la Corte. Por eso cada mes les comento, les platico que cuando vamos a resolver o vamos a atender un tema de seguros, un siniestro, cuando tienes en la mesa un siniestro de tu cliente, no solamente se debe tener en la mesa la póliza, sus condiciones especiales, sus condiciones generales. Tienes que tener también en la mesa, para que forme parte de tu análisis, la ley sobre el contrato de seguro, el código de comercio, otras disposiciones y sobre todo qué dijo la Corte, porque en materia de seguros la ley es muy benéfica para el asegurado, pero tiene muchas lagunas, tiene muchas áreas que no son claras y entonces la Corte ha venido a dotar de contenido y afortunadamente al dotarlas de contenido y al dotarlas de claridad, si ha de interpretarse y aplicarse la ley, y si ha de aplicarse e interpretarse la póliza, que se aplique y se interprete en la forma que más amplia protección le brinde a los asegurados o beneficiarios. Por eso es que cuando haya un rechazo de un siniestro, pues es muy bueno poder apoyarse con alguien que tenga ese abanico completo de conocimiento, porque lo que viene resuelto por la Corte es una herramienta que es muy valiosa, es muy, pero muy efectiva cuando tú la expones en el foro correcto. Si yo voy con mi tesis aislada o una tesis de jurisprudencia y le digo al analista de siniestros, oye, a ver, aplícame esta tesis y resuélveme ese rechazo, revierte el rechazo, ese analista de siniestros probablemente ni los va a apelar. Pero si yo le digo a la aseguradora, oye,
dame una reunión, dame una cita, por favor convoca a tus áreas técnicas, tus áreas de emisión, tus áreas de siniestro y también a tus áreas legales para que yo pueda exponer y podamos llegar a un acuerdo donde participan más expertos, porque yo voy a tratar de exponer que hay un criterio aislado o una jurisprudencia, o inclusive puedo llevar una sentencia y decir, creo que deberían de resolverlo en este sentido, porque ya hay precedentes, ya hay antecedentes que sirven de orientación para revertir este rechazo. Entonces, siempre vamos a tratar de agotarlo, pero agotémoslo con el foro correcto, en la reunión correcta con las personas correctas. Cuando invoquemos cuestiones de criterios de la Corte, de sus colegiados o de la sala o del pleno, o de los plenos regionales, hay dos plenos regionales, cuando tengamos eso, no nos limitemos al área de siniestros, ni a los analistas, ni a los médicos. Pidamos que estén presentes las áreas legales de la aseguradora. Y si no se sienten con la seguridad de ir a exponer ante un área legal, pues háganse acompañar de un experto, de un abogado experto en seguros, para que los acompañe a esa sesión y esa persona pueda exponer aquellos aspectos que pudiera la aseguradora considerar y tratar de reconsiderar el rechazo. Y ahora sí, si después de haber ido con la aseguradora, después de haber tenido una audiencia con sus áreas legales y técnicas, y la aseguradora persiste en el rechazo, pues ahora sí o sí van a necesitar un abogado especialista en reclamaciones de seguros que pueda acudir a las instancias que la ley les ha facilitado a los asegurados. Y tenemos 4 instancias. Nos vamos a la última diapositiva para que vean que los asegurados, después de que un rechazo ha sido reiterado, ¿a dónde pueden acudir? Los derechos del asegurado. Tenemos la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Conducef, Tribunales Judiciales. Y por ahí tenemos una otra que son las instancias de mediación, las juntas de mediación o las instancias privadas de mediación. En este 2025 se ha puesto mucha atención en esa oportunidad de acudir a instancias de mediación, instancias de arbitraje, más de mediación que de arbitraje, porque muchos todavía están escépticos con la reforma al Poder Judicial y entonces están volteando a ver si muchos de los casos, en vez de llevárselo a tribunales, los podemos resolver en esas instancias. Pero bueno, antes de llegar a un tribunal, vamos a tener 3 oportunidades. Podemos ir a la UNE. La UNE no es otra cosa más que una ventanilla de la aseguradora, donde ahí efectivamente la mayoría de las UNES son atendidas por abogados internos de las aseguradoras. Pero no sé qué pasa exactamente, no sé cómo explicarlo, pero de cada 10 reclamaciones con las que llegas a la UNE, en 9 de ellas te regresan el rechazo otra vez, sostienen el rechazo. Yo lo entiendo y es una interpretación mía de que digo, bueno, son la misma aseguradora, son las mismas formas de pensamiento, es la misma cultura, es la misma capacitación que tienen los que están en la UNE que los que están en siniestro. Y entonces si el de siniestros te rechaza, es muy probable que el de la UNE respalde ese rechazo y terminas obteniendo una confirmación del rechazo. De cada 10 reclamaciones que hacemos ante la UNE, porque si utilizamos la UNE por estrategia, porque la presentación de la reclamación ante la UNE también interrumpe la prescripción, entonces nosotros la usamos por estrategia, pero de cada 10 reclamaciones que presentamos ahí, 9 regresan con una respuesta reiterando el rechazo. Ahora vámonos ante la Conducef. La Conducef no es la misma ventanita que la aseguradora, es una entidad de gobierno, es una oficina gubernamental, pero ahí de cada 10 reclamaciones logras terminar a lo mejor con 3 o 4 llegando a un acuerdo con las aseguradoras. La mayoría de las reclamaciones no se llegan a acuerdos con las aseguradoras porque cuando rinden su informe reiteran lo que dijo el área de siniestros. Entonces, de cada 10 reclamaciones, no vas a obtener un arreglo en la Conducef en más de 3 o 4 ocasiones, y se me hacen muchas, pero son más que por lo menos que en las UNES. Ya no llegué a ningún acuerdo en la Conducef. Bueno, tengo todavía otra oportunidad. Voy a buscar una mediación, voy a buscar un arbitraje con la aseguradora, lo que crea yo más conveniente.
y la voy a invitar al arbitraje o a la mediación. Afortunadamente, hoy en día las aseguradoras están aceptando más las invitaciones a la mediación, a la amigable composición, al arbitraje. Cada día son más las invitaciones que las aseguradoras aceptan. Entonces, esa es otra instancia que también es pertinente agotarla antes de irnos a un juicio. Pero cuando tú las invitas a una mediación, a un arbitraje, tienes que tener un conocimiento amplio del tema y tienes que llevar un fundamento relevante. Y entre ese fundamento relevante, tienes que llevar las mayores de las tesis que puedas recopilar y que puedas invocar, que sean orientadoras para resolver ese caso. ¿Por qué? Porque la tesis tampoco obliga al árbitro ni al mediador a aplicarla, pero sí orienta en el proceso de diálogo para que se puedan tomar decisiones y medir riesgos por las partes. Entonces, ya que pasé por todas las instancias, ya no me queda nada si siguen la compañía aseguradora, sigue rechazando el siniestro, o no me aceptó la invitación a la mediación, o aceptándomela no llegamos a ningún acuerdo, por lo que gusten y manden, no llegamos a ningún acuerdo. Hasta ahorita no ha habido una sola mediación en la que hayamos participado nosotros con alguna aseguradora en la que no hayamos llegado a un acuerdo. Pero pudiera existir que aun y cuando estamos ambos de buena fe actuando en una mediación, pudiera ser que no se llegue a un acuerdo. Y ante los tribunales, ¿qué creen? De cada 100 casos que se presentan ante los tribunales, por lo menos en nuestra firma, 86 casos en promedio son resoluciones a favor de los asegurados. Fíjense toda la oportunidad que tiene un asegurado en un tribunal. Y es la aseguradora la que tiene que probar sus excepciones. Y hablando de prescripción, la prescripción es una excepción que debe de probar la aseguradora. Pero si yo cuando presento mi demanda le digo al juez que pasaron ciertos acontecimientos, entonces le voy a poder demostrar al juez que todo lo que estuve haciendo interrumpió esa prescripción que la aseguradora viene invocando. Y entonces será la aseguradora quien tenga que probar la prescripción, porque no es en automático. Si no la prueba, entonces no le van a dar la razón a la aseguradora y es muy probable que le den la razón a la aseguradora. Entonces, con esto cierro esta plática y dejamos un espacio para las preguntas que ustedes tengan. Y si no alcanzo a contestarles en esta plática, en esta sesión, por favor envíenme sus dudas o comentarios a través de la aplicación Galgo Connect. Esa aplicación yo la contesto. Todo lo que ven que se responde ahí, yo lo estoy respondiendo personalmente porque me gusta estar yo atendiéndoles. O cuando lo que me preguntan en esa plataforma no me queda claro, les mando mi celular y les pido que me llamen. Entonces, Marce, ¿tenemos espacio para unas preguntas? Sí, tenemos a licenciada Laura García, ya tiene abierto su micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Licenciado, muchísimas gracias por toda su información que siempre nos proporciona, de verdad, muy valiosa. Licenciado, una pregunta. Lo que pasa es que a nosotros nos habían comentado, o sea, en otro foro parecido al de ustedes, o sea, de unos abogados que están como encaminados a proteger asegurados y a agentes, que la UNE, en lugar de ayudarte, o sea, generalmente te perjudica, porque la situación es que, o sea, cuando tú mandas a la UNE, pues les está dando muchísimo más argumentos o más cosas para que si tenemos que llegar a la Conducef, pues ya ahora vienen más preparados que nada. Entonces, sí es correcta esta apreciación porque de verdad ya van dos foros que dicen eso, pero luego yo ahorita escucho que usted dice que pues vale la pena ir a la UNE. Entonces, ¿qué tanto vale la pena, qué tanto no? Porque digo, yo nada más he tenido una persona que no es mi asegurado, que llegó con nosotros y nos pidió asesoría sobre eso. Le dije, mire, yo con mucho gusto le puedo decir lo que es el seguro, pero ya cuestiones legales ustedes necesitan revisar pues con un abogado de seguros y de hecho les pasamos su teléfono y pasamos el otro teléfono también. Entonces ya no supe con quién fueron, pero la situación aquí es que lo último que supe fue que toda la información que habían dado en la UNE la utilizaron en su contra cuando llegaron a la Conducef. Sí me queda un poquito la inquietud de eso. Gracias. Muy bien, Laura. Es una gran pregunta la que tú haces, es un gran comentario. Ahí te va. Acudir a la UNE requiere estrategia. Y cuando hablo de estrategia es, no puedes alterar información, no puedes falsear, no puedes simular los hechos, no puedes andar inventando papeles, ni modificando ni alterando pruebas. No, tienes que tener una estrategia clara
y plasmarla. ¿Cuál es la ventaja de ir a la UNE? La ventaja de ir a la UNE es que si tienes una estrategia, vas a establecer una serie de hechos narrados de una forma que cuando la UNE a través de su director o a través de su representante te los conteste, te los tiene que contestar todos. ¿Y qué gano yo con que me conteste todos? Pues voy a ganar porque con esas respuestas que me va a dar, es muy probable que me reconozca algunos hechos que a mí me conviene que me reconozca. ¿Y para qué me va a servir? Como abogado, me va a servir para ahorrarme pruebas, para ahorrarme discusiones sobre cosas, hechos y actos, pero entonces, por eso te digo, requieres una estrategia. Si vas sin estrategia, lo más probable es, en vez de beneficiarte a ti, le va a beneficiar a la UNE. Cuando vaya tu caso a un juicio, la UNE le va a entregar al abogado externo y le va a decir, mira, cuando presentaron la reclamación, nos dijo el representante o apoderado o el asegurado directamente, nos dijo esto y nos aportó esto. Y con esto, ¿qué crees? Vamos a reforzar lo que ya le habíamos dicho e inclusive de lo nuevo que nos aportó se desprenden otras causales de rechazo que no habíamos identificado. Claro que te va a ir mal si llegas a la UNE improvisando, si llegas a la UNE sin estrategia, si llegas a la UNE solita como asegurado, como agente de seguros, si no tienes mucha experiencia en el manejo de hechos y actos narrados de forma sucinta y si no conoces de forma un poco más amplia la ley en materia de seguros, entonces sí puede pasar lo que dijeron esos abogados que escuchaste, que lo que digas va a ser usado en tu contra, pero no, si haces una buena estrategia, si vas correctamente representada o representado ante la UNE, es muy probable que tú seas el que obtiene más información. Y eso mismo es ante la Conducef, porque ante la UNE y ante la Conducef yo obtengo un informe que proviene de un apoderado de la aseguradora y cuando en ese informe vienen respuestas o vienen documentos o informes que me tienen que aportar y esas respuestas y esos documentos refuerzan mi pretensión, refuerzan mi acción, entonces con esos informes yo ya me ahorré mucho tiempo, dinero y esfuerzo en las pruebas que tengo que desahogar. Ah, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, yo le agradezco porque sí, definitivamente es la estrategia la que va a cambiar la perspectiva de cómo se presente todo. Muchas gracias, que tenga excelente día. Muchas gracias a usted. Incluso lo he comentado, cuando van los usuarios a la Conducef, utilizan la plataforma de la Conducef o vas personalmente a las oficinas de la Conducef. Y en la Conducef lo que hacen es llenar unos formatitos donde prácticamente sí queda claro que tienes una reclamación, pero en esos formatitos no te da la oportunidad de narrar los hechos, los actos y hechos que tú quieres narrar o que necesitas narrar, porque sobre esos hechos y esos actos que tú vienes narrando, necesitas una respuesta. Y entonces con esos formatitos es casi imposible obtener respuestas de las aseguradoras que te sirvan para un juicio. Por eso les digo, no pierdan la oportunidad yendo a Conducef sin un asesor experimentado, porque la van a ir a perder, porque al llenar esos formatitos que tiene la Conducef, no les va a servir prácticamente para nada. Es más probable que se equivoquen y le aporten algo a la aseguradora que lo que le van a sacar ustedes a la aseguradora. Entonces, ¿alguien más, Marce? Sí, Carlos Castro. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Mi pregunta va más dirigida hacia el tema de la interrupción de la prescripción por nombramiento de peritos. Recuerdo, no tengo ahorita, estaba revisando a ver si tenía por aquí el artículo de ley, que en esa parte, y creo según yo es el Código Civil Federal, si me puede corregir, estoy al respecto. Entiendo que no solamente es el nombramiento de peritos, sino de otros actores que tienen que ver para revisión del siniestro, y en este caso podría hablar de especialistas dictaminadores de la causa del siniestro. Tengo yo entendido que en ese sentido, esos especialistas dictaminadores, al ser nombrados, ya están siendo causales de interrupción de la prescripción. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado en ese sentido?
Estás en lo correcto, porque en su sentido más amplio, perito es aquel que conoce de una materia, que tiene una expertise en una materia. Entonces, para Ok, cualquier materia especializada que se requiera durante el proceso de reclamación de un siniestro, cualquier perito que nombren las partes, inclusive en algunas sentencias los jueces han llegado a resolver que el nombramiento de ajustador prácticamente es el nombramiento de un perito, le dan el carácter de perito a algunos jueces. Y eso es suficiente porque dicen, ya la aseguradora nombró un ajustador, además de que hay nombramientos de otros peritos, pero son independientes de los peritos de la fiscalía, esos son otros peritos. Aquí perito le vamos a llamar a cualquiera que sea experto en alguna materia, donde se requieran conocimientos especiales. No importa si es un perito oficial de la fiscalía o no, eso no tiene nada que ver. Los conocimientos especiales los puedes tener aunque no seas perito de la fiscalía. Entonces, efectivamente, el nombramiento de esos peritos que tú mencionas es suficiente y muchos jueces te dicen, esto para mí es suficiente para haber interrumpido la prescripción. Entonces, la respuesta concreta es sí. ok, muchas gracias. De hecho, qué bueno que lo aclaro en respecto al ajustador, porque de hecho yo he peleado varios casos así, en donde les he dicho que el nombramiento del inspector o el ajustador está generando la interrupción de la prescripción, ¿no? Para mí Y me sí, han para muchos incluso jueces también. nombrado inspectores a posteriori, después de un año de revisión del siniestro, y les digo, a partir de aquí ya me lo interrumpiste. Y me los he peleado y sí, en algunos casos los he ganado, en otros casos hemos llegado a la conciliación. Entonces, pero sí, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Gracias. A la orden. Buen día. ¿Alguien más, Marcela? Sí, Crescenciano Cruz Chávez. Hola, buenos días, Buenos licenciado días. Manuel. Buen día a todos. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, usted ha mencionado la reunión con el equipo jurídico de las aseguradoras. ¿Esa reunión ante quién la podemos solicitar? ¿Se tiene que solicitar ante la UNE o cómo es que entramos a ese detalle? Generalmente los agentes de seguros, ¿tú eres agente de seguros? Sí, soy agente de seguros. Ok, generalmente los agentes de seguros tienen mucha comunicación con las áreas comerciales. Cuando tú tienes comunicación con las áreas comerciales o con tu promotor tiene mucha interacción con las áreas comerciales y si tienes un siniestro rechazado, pues vas a pedir una reunión con el área de siniestros y vas a pedir que esté presente el área legal. ¿Para qué se pide eso? Porque si tú nomás pides la reunión con el área de siniestros te va a ir a volver a repetir y te va a reforzar lo que ya te había dicho para el rechazo. Pero como el área legal no está participando en ese siniestro, sino hasta que se le invita por alguna razón especial, entonces cuando llegan y analizan el caso, un abogado es muy diferente en la forma de pensar y de ver las cosas que un analista de siniestros, que puede ser un contador, un arquitecto, un ingeniero, un bioquímico, porque en los analistas de siniestros hay de todo. Entonces, cuando tú pides una reunión con el área de siniestros, es casi imposible que te la nieguen. Y si te dan largas, pues le pides apoyo al promotor y el promotor al director comercial y el director comercial le habla al director de siniestros y el director de siniestros le habla a su gerente y el gerente al analista y entonces vuelves a conseguir que te reciba un equipo con mayor posibilidad de análisis de tu caso. ¿Y para qué te digo invita al área legal? Porque el área legal va a ver las cosas distintas que el área de siniestro. Y muchas veces las opiniones de los abogados son buenas, son positivas y permiten revertir los rechazos sin tener que llegar a un juicio. No sé si con eso. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Mi segunda pregunta, ¿cuál es la manera de contarse el plazo de la prescripción? Porque el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dice que el plazo debe ser contado a partir del siniestro, algo así dice. Dice, Pero, ¿qué sucede en el caso de que, por ejemplo, en la Conducef no lleguemos a un convenio, a un arreglo, no se concilie? Hablemos de una instancia conciliadora o una instancia jurisdiccional. Ese plazo, cuando se habla del plazo de interrupción, ¿se cuenta desde cero otra vez o se cuenta como el plazo restante? vuelve a iniciar desde cero y así lo han sostenido los tribunales, así lo ha sostenido la Corte. ¿Qué hacemos nosotros? Te voy a Es que he poner visto ejemplo. soluciones contrarias allí. Bueno, que hay de todo. Acuérdate que las resoluciones de la Corte pueden ser obligatorias, pueden ser orientadoras, pueden ser obligatorias para un circuito, pueden ser obligatorias para un distrito, dependiendo de para quién son obligatorias. Pero, ¿cuál es el tema? Y eso es muy sencillo. Le puse el ejemplo ahorita de la interrupción ante la Conducef. Yo tengo un siniestro en el 2021 y en enero de 2021
si no hago nada y solamente di el aviso del siniestro en enero del 2021, para enero del 2023, después del día del siniestro, debería de prescribirse, no hice nada. Pero si 2 días antes presento mi reclamación ante la Conducef, la sola presentación interrumpe la prescripción. ¿Qué hacemos entonces? Terminas el procedimiento en Conducef, te dejan los derechos a salvo, te dan tu acta ante la Conducef y nosotros en Galvo, yo me protejo, yo digo, yo tengo 2 años a partir de la presentación, no voy a contar mis 2 años a partir de que me dejaron los derechos a salvo. Entonces, vuelven a empezar los 2 años, no es por el tiempo restante, empiezan otra vez los 2 años y así lo ha resuelto algunos tribunales. Otros dirán, no, es que es por el tiempo restante, te vas a encontrar de las dos, te vas a encontrar jueces que le den la razón a la aseguradora que alega que era por el tiempo restante y te vas a encontrar jueces que le den la razón al asegurado, que era, empiezan otra vez los 2 años. Al final de cuentas eso no lo vas a saber hasta que ejercites tu acción y obtengas una sentencia. Pero lo más importante de esta plática es que sepan que el acontecimiento que le da origen, que puede ser el siniestro, se puede interrumpir ese plazo. Que sepan que se puede interrumpir y muchas de las causas las reconocen los jueces. Muchos de los actos y hechos que ocurrieron tienen la capacidad legal de interrumpir la prescripción y así son reconocidos por los tribunales. Mi sugerencia para los agentes es no tengas una carta de rechazo, veas que pasaron más de 2 años contados a partir del siniestro y digas, pues ya no hay nada que hacer, pues para qué se tardó el asegurado, pues si no se hubiera tardado tanto, no lo hubiera prescrito, para que ya no tengan ese pensamiento y mejor digan, creo que hay algunas causales de interrupción de la prescripción, vamos a pedir apoyo con un experto para que nos diga si alguna se puede invocar y sea apta para continuar vivo este procedimiento. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Les agradezco el tiempo que nos volvieron a brindar, la confianza de escuchar este tipo de pláticas. Y los esperamos en el mes de junio. Nos ponemos a sus órdenes y esperamos que haya sido de alto valor para ustedes como agentes de seguros este tipo de plática. Nos vemos el siguiente mes. Para quienes no me conocen, me despido. Yo soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado especialista en reclamaciones, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Y estamos, como siempre, a sus órdenes.